Me apoyan abriendo el panel de asistencia, por favor, para checar quórum y dar reinicio a la sesión, por favor.
Listo, cerramos el panel de asistencia, por favor, vamos a reanudar la sesión. Presidente, tenemos 29 presentes y 13 ausentes. Gracias, diputada. Siendo las 13:35, reanudamos la sesión. Le voy a pedir a la diputada secretaria dar el turno que seguía en el apartado de informe de comisiones. Con gusto, presidente, tenemos a la diputada Itzel Castillo Almanza. Adelante, diputada Itzel, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente. Honorable Asamblea, a la Comisión de Fomento Económico le fue turnado para su estudio y dictamen en fecha 9 de diciembre del 2015 el expediente 9845/74, el cual contiene escrito signado por el diputado Eugenio Montiel Amoroso, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la 74ª Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a los artículos 36, fracción décima, 84 y 86, se adicionan una fracción 16, decimosexta al artículo 36, 90 bis 1, y se deroga el artículo 88 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar autonomía al Tribunal de Arbitraje del Estado o de los municipios. Decreto. Artículo único. Se reforma por modificación el artículo 84 de la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León para quedar como sigue. Artículo 84. El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado deberá ser colegiado y autónomo. Lo integrarán un representante del Gobierno del Estado designado en común acuerdo por los tres poderes del mismo, un representante de los trabajadores designado por la Organización de Burócratas al Servicio del Estado y un tercer árbitro que nombrarán entre sí los dos representantes citados. El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Municipios será colegiado y autónomo. Lo integrarán un representante del Ayuntamiento, un representante de los trabajadores al servicio del municipio, designado por la Organización de Burócratas al Servicio del Municipio, y un tercer árbitro que nombrarán de acuerdo los dos representantes citados. Ningún funcionario del Estado o de los municipios que no sea el representante nombrado por estos para integrar el Tribunal de Arbitraje correspondiente podrá intervenir en la designación del tercer árbitro señalado en este artículo. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Nuevo León. Firman los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Económico. Es cuanto, diputado presidente. Se llama Jornada de Intercambio de Experiencias y Metodologías de Colaboración con el DF. O lo que quiera que signifique eso. No, pero eso no fue por parte del Congreso. Pero les llegó una invitación a mi personal. Sí, no fue de Chile. Nos han sordeado la gente de la UNI, que son los, al final nosotros necesitamos un coaching de ir a o sea, nosotros pagamos, pero que nos digan a dónde llegamos y luego a dónde vamos y que nos abran la puerta. ¿Quieres hablar, compañero? Compañeros, hago la consulta antes de pasar a la discusión en lo general. Si alguien quiere hacer una reserva. ¿Reservas? El diputado Eugenio Montiel desea hacer una reserva. Adelante, diputado Montiel, tiene el uso de la palabra para señalar el artículo o párrafo, fracción que vamos a hacer en reserva. Por favor, presten el documento del diputado Eugenio, por favor. Yo no me lo creo. Ay, discúlpame. Perdón. Lo dejé al lado izquierdo. Abran el micrófono del diputado Montiel, por favor, adelante. Gracias, presidente. Quisiera hacer una reserva para el artículo 84. ¿Aquí la comento de una vez o...? No, al final. Ok, es un renglón, una fracción, una parte de la fracción. Gracias, diputado Montiel. ¿Alguien más que quiera hacer alguna reserva? Sí, nada más que la saques o que la... ¿Ya no tenemos, presidente? Sí, debe decir. Bien, pasamos entonces a la discusión en lo general. Compañeros, quien quiera hablar en contra primeramente de esta reforma.
A favor. A favor tenemos al diputado, a la diputada Marlene Benvenuti y al diputado Oscar Collazo. Adelante, diputada Marlene, tiene el uso de la palabra. Primero las mujeres. Con su permiso, presidente. Honorable Asamblea, las relaciones laborales en nuestro país se rigen por el contenido sustancial del artículo 123 de nuestra Carta Magna, donde se reconocen las instituciones que garantizan a los trabajadores los derechos fundamentales como son salario, descanso, estabilidad, protección en materia de seguridad e higiene, entre otros. Durante el transcurso del tiempo se ha presentado una evolución en todos los aspectos que se han tenido en todas las leyes en términos generales, por lo que se da la necesidad de que nuestra legislación burocrática sea revisada para estar adecuada a los nuevos tiempos y regular los vacíos que pudieran existir, evitando que sean utilizados de manera arbitraria en beneficio de algún particular o autoridad, socavando los derechos de los trabajadores o agremiados. Por consiguiente, la solicitud de referencia nos conmina a votar a favor de la propuesta de fortalecer la autonomía del Tribunal de Arbitraje a través de la designación de un tercer árbitro neutral, mismo que no debe ser nombrado por el presidente municipal, sino por el sindicato de burócratas. Los diputados del PAN nos manifestamos a favor de la innovación de nuestras leyes, toda vez que a través de esta reforma se brinda autonomía a nuestras instituciones y se procura la impartición de justicia verdadera. Bajo ese pronunciamiento y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional se encuentra a favor del sentido del dictamen. Es cuanto. Gracias, diputada Marlene. Tiene el uso de la palabra, diputado Collazo, adelante. Con su venia, diputado presidente, honorable Asamblea, el día de hoy subo a esta tribuna para manifestarme a favor del presente asunto, el cual es una iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León, a fin de otorgar autonomía al Tribunal de Arbitraje del Estado o de los municipios. Es de mencionar que los tribunales de arbitraje son los encargados de resolver los conflictos entre las unidades burocráticas y sus trabajadores, a su servicio, como bien lo señala el promovente en su iniciativa. Ahora bien, en la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en su artículo 84, establece cómo deberá de ser integrados los tribunales tanto del Estado como de los municipios. Por ello es que dicha modificación que nos presenta la Comisión de Fomento Económico es para brindarle la autonomía a los tribunales, además de modificar la elección del representante de los trabajadores al servicio del municipio, el cual será designado por la organización de burócratas al servicio del municipio. El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional coincide con lo que nos presenta la Comisión Dictaminadora, ya que además establece claramente que ningún funcionario de gobierno del Estado o municipal deberá intervenir en la designación del tercer árbitro, sino única y exclusivamente los que la ley establezca. Con lo anterior, es que los invitamos a votar a favor del presente dictamen, ya que dicha modificación estaría llenando un vacío que actualmente existe en la legislación antes señalada. Es cuanto. Gracias, diputado Collazo. Tiene el uso de la palabra, diputado Sergio Arellano, adelante. Con su permiso, señor presidente, Republicana Asamblea, mediante el cual se presenta la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley de Servicio Civil del Estado de Nuevo León a fin de otorgar autonomía al Tribunal de Arbitraje del Estado y de los municipios. Cabe mencionar que la comisión encargada del estudio y análisis del presente dictamen solo encontró lagunas jurídicas en el numeral 84. Por tal razón nos enfocamos al mismo. Ahora bien, respecto a la presente propuesta, el Grupo Legislativo coincide
en su solicitud de la reforma al artículo 84 de la Ley de Servicio Civil del Estado, con el objeto de otorgar plena autonomía al Tribunal de Arbitraje, establecer claramente en la ley que ningún funcionario de gobierno del Estado o del municipio debe intervenir en la designación del tercer árbitro. Con dicha modificación se estaría llenando un vacío que actualmente existe en la legislación. Por ello, y a fin de que la impartición de justicia citada sea a través de certeza e imparcialidad a las resoluciones que emita, y en ese sentido despejar cualquier duda referente al conflicto de intereses, es que nos manifestamos a favor de la presente propuesta que se presenta en esta propuesta que ya se presentó. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio. Para la votación en lo general vamos a abrir en este momento el panel de votación y ahorita continuamos con los asuntos en lo particular. Está a su consideración, compañeros, los que estén en las salas anexas. Estamos llevando a cabo la votación en lo general de esta reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León. Concha, ¿te pueden votar, porfa? ¿Te pueden votar? No. Hernán, ¿le puedes votar a Concha, porfa? Gracias, es que era para sacar los 28. Cerramos el panel de votaciones, por favor. Presidente, tenemos 29 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Está aprobada por unanimidad de los presentes. Bien, aprobado en lo general, pasamos entonces a las solicitudes de reserva de artículos en lo particular. Tiene el uso de la palabra, diputado Montiel, adelante. Gracias, diputado presidente. Le decía el artículo 84, leo todo el párrafo, nada más la parte, todo el artículo. Dice, el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado deberá ser colegiado y autónomo. Lo integrarán un representante del Gobierno del Estado designado de común acuerdo por los tres poderes del mismo, un representante de los trabajadores
designado por la organización de burócratas al servicio del Estado, y un tercer árbitro que nombrarán entre sí los dos representantes citados. El Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al servicio de los municipios será colegiado y autónomo. Lo integrarán un representante del ayuntamiento, y aquí viene la modificación, un representante de los trabajadores al servicio del municipio, designado por la organización de burócratas al servicio del municipio, y un tercer árbitro que nombrarán de acuerdo. Todo lo demás permanece igual. El cambio que propongo es para darle mayor claridad al texto, en donde dice un representante de los trabajadores al servicio del municipio, decir lo mismo, designado por la organización de burócratas legalmente reconocida al servicio del municipio. Esto tiene, la propuesta es incluir legalmente reconocida esta organización para evitar disputas cuando dos organizaciones puedan estar legalmente constituidas, mas no así reconocidas por la autoridad que competa. Entonces, nomás dejar claramente cuál era el sentido de nuestra propuesta inicial. Compañeros, está a su consideración la propuesta que hace de modificación, que es más bien un agregado para la especificación de la organización que autorizará. Los que quieran hacer uso de la palabra para hablar primeramente en contra de la propuesta del diputado Montiel. ¿A favor? A favor tenemos al diputado Sergio Arellano. Adelante, diputado Sergio, abren el micrófono al diputado Arellano, adelante. Sí, yo creo que con esto nos evita enfrentamientos al interior de la vida de los burócratas, y en ese sentido da claridad para que el que tiene la titularidad nada más la ejerza, y en ese sentido estamos de acuerdo. Bien, compañeros, voy a abrir el panel de votaciones para esta modificación, lo particular que propone el diputado Montiel. Por favor, si abren el panel de votaciones. Y está a su consideración, compañeros. A los compañeros que están en las salas anexas les pido por favor pasar al recinto a emitir su voto. Cerramos el panel de votaciones, por favor. Aprobada por unanimidad de los presentes con 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, aprobado entonces en lo particular y aprobado en lo general. Le solicito a la diputada secretaria elaborar el decreto correspondiente, girar el aviso y el siguiente orador, por favor. El diputado Rubén González. Adelante, diputado Rubén, tiene el uso de la palabra. Es el 8608. Sí. Con su permiso, diputada presidenta.
Honorable Asamblea, antes de dar lectura al dictamen que contiene el expediente 8608 de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, solicito ponga a consideración de la Asamblea la dispensa de trámite señalado en el artículo 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en virtud de que el presente no cumple con lo previsto en dicho numeral. Compañeros y compañeras, está a su consideración la dispensa del dictamen que contiene el expediente 8608 de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en virtud de que no cumple con el requisito de haberse circulado con 24 horas de anticipación. En forma económica, compañeros, los que estén a favor. ¿A favor? ¿En contra? ¿En abstención? Aprobado, Presidenta. Gracias, secretaria. Aprobado. ¿Cómo fue, compañero Rubén González? Por favor, dele lectura íntegra al presente dictamen. Gracias, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en fecha 12 de marzo del 2014, se turnó para su estudio y dictamen el expediente legislativo número 8608/73, el cual contiene un escrito signado por el diputado Luis Ángel Benavides Garza, mediante el cual presenta iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal para el Estado de Nuevo León en relación a la fracción octava del artículo 5 de la Ley de Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, de reforma tanto modificación de la fracción quinta del artículo 287 bis, como por adición de un capítulo tercero denominado incumplimiento de la obligación de proveer de educación a los menores, conteniendo los artículos 337 bis a 337 bis 2 del título 16º, delitos de peligro, libro segundo, parte especial del Código Penal para el Estado de Nuevo León. Con el fin de haber prohibido el requisito fundamental de dar vista al contenido de la iniciativa ya citada y según lo establecido en el artículo 47, inciso A y B del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, quienes integramos la Comisión de Dictamen Legislativo que sustenta el presente documento, consideramos ante el Pleno los siguientes antecedentes. Expone que en noviembre de 1989 se adoptó por nuestro país la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado internacional, en su artículo 28, reconoce el derecho humano fundamental de los infantes a recibir educación. A raíz de la firma de este tratado internacional se implementó la creación de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y se han emitido diversas legislaciones protectoras de los derechos de la infancia en apoyo a los niños, con una tendencia a protegerlos del maltrato físico, psicológico, conductas de violencia familiar, dejando en segundo plano el establecimiento de una sanción a la violación al derecho humano fundamental a recibir educación. Señala que es necesario enfatizar la importancia que tiene la educación para el desarrollo individual, citando el segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Educación del Estado. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transmisión de la sociedad. Es factor determinante para la adquisición de conocimientos, para formar a los hombres y mujeres de manera que tengan sentido de solidaridad social en nuestro marco normativo. A quien ejerce la patria potestad o la tutela tiene la obligación de hacer que sus hijos e hijas menores de edad asistan puntualmente a la escuela para cursar la educación preescolar, primaria y secundaria. En caso de incumplimiento de esta obligación, la dirección de la escuela del alumno hará una evaluación de las causas de la no asistencia e invitará a los que ejerzan la patria potestad o la tutela a pláticas de orientación y apoyo. Menciona que a fin de no afectar a aquellos que pudieran contar con una causa justificada, este tipo penal requerirá como requisito que se hubiera agotado el procedimiento ante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a fin de sustraer del campo de acción de derecho punitivo a aquellos que por sus condiciones de miseria económica o atraso intelectual se encontraran impedidos para enviar a los menores a recibir la educación obligatoria. Propone reformar la fracción octava del artículo 5 de la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, de reforma tanto de por modificación a la fracción quinta del artículo 287 bis, como por adición de un capítulo tercero denominado incumplimiento de la obligación de proveer de educación a los menores,
conteniendo los artículos 337 bis al 337 bis 2 del título 16, Delitos del Peligro, libro segundo, parte especial del Código Penal para el Estado de Nuevo León, a fin de sancionar el incumplimiento de la obligación de proveer de educación a los menores de edad, imponiendo pena de 6 meses a 3 años de prisión. Una vez señalado lo anterior, y con fundamento en el artículo 47, inciso C del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, quienes integramos la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, ofrecemos al Pleno de este Poder Legislativo, a manera de sustento para este dictamen, las siguientes consideraciones. Esta Comisión de Justicia y Seguridad Pública se encuentra facultada para conocer del asunto que le fue turnado de conformidad con lo establecido en el artículo 70, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León y 39, fracción tercera, inciso L, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. La educación es un derecho humano fundamental, así reconocido desde 1948, año en el que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se incluye en su artículo 26. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo resguarda señalando, artículo 3, toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica, agregando que serán obligatorias, señalando que la misma tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Lo mismo artículo en su fracción cuarta establece esta obligación a cargo del Estado al señalar que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, es decir, es deber del Estado garantizar la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos, bajo la característica de laicidad como una estructura jurídica y un régimen político. Asimismo, para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que evaluará la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. Como se puede observar, la educación es un derecho social de los denominados de segunda generación, que busca que este derecho básico o primigenio es indispensable para garantizar condiciones de vida digna a todos los seres humanos por el simple hecho de serlo. La intención del promovente es la de sancionar de manera corporal a quienes tengan a un menor bajo la patria potestad, tutela, guarda o custodia y se abstenga de enviarlo a recibir educación obligatoria, imponiendo pena de 6 meses a 3 años de prisión. Diputada Presidenta, le pediría que permitiera que el compañero Marcos Mendoza de la Comisión nos auxilie con la lectura. Marco. Gracias, diputado Rubén González. Tiene uso de la palabra. ¿No es de la comisión? Marcos Mendoza o Marcelo Martínez. No está ningún. Marcelo Martínez, perdón. Y el diputado Cosme Leal se acaba de integrar a la sesión. Sí, Marcelo. Bienvenido, diputado Cosme Leal. Tiene el uso de la palabra desde la tribuna, diputado Cosme Leal. Casi no se nota. Primo, casi no se nota. Casi no te ves, pues. Voy llegando del sexto Parlamento Infantil, región 8, con sede en Cadreita. Vamos aterrizando. 18 niños participantes. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado Cosme, bienvenido. Sin embargo, como ya se señaló líneas arriba,
Hoy en día en México se establece con toda claridad que la educación es un derecho humano. Es decir, no se trata ya de una garantía o una concesión del Estado a los individuos, sino de un derecho que les corresponde a todos por el solo hecho de ser personas. Por ello somos los estados, el Estado mexicano, los responsables de garantizarlo. De esta manera los derechos debieran ser exigibles y cuando no se cumplen, justiciables. Por ello, en base a lo anterior, el Estado de Nuevo León cuenta desde su legislación en la materia la obligatoriedad de recibir educación, así como las medidas para tomar en caso de incumplimiento, por lo que creemos de provecho referir que la Ley de Educación dispone lo siguiente. Artículo 93. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela. Primero, hacer que sus hijos e hijas o pupilos menores de edad asistan puntualmente a la escuela para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Punto número 2, apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas o pupilos. Párrafo 3, respetar las disposiciones normativas aplicables a los planteles educativos. Párrafo 4, colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos e hijas o pupilos en las actividades que dichas instituciones realicen. Párrafo 5, colaborar con el personal docente en el diagnóstico y atención de las dificultades escolares de sus hijos e hijas o pupilos y apoyar a los directivos y docentes en la prevención y solución de problemas de conducta, de afectación a la integridad y la seguridad o de violencia física y psicológica. Párrafo 6, asegurar que sus hijos e hijas o pupilos cumplan con las tareas y compromisos escolares. Párrafo 7, asistir a las juntas de información convocadas por la escuela, así como participar en los programas encaminados a la mejor atención y apoyo a los educandos. Y párrafo 8, abstenerse por cualquier medio de interrumpir o impedir el servicio educativo en los planteles. Artículo 93 bis. En caso de incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, la dirección de la escuela del alumno hará una evaluación de las causas de la no asistencia, invitando a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela para que participen en las pláticas de orientación y apoyo. Como se puede observar en los preceptos anteriores, la legislación contempla de manera obligatoria que las personas que ejercen la patria potestad o tutela lleven de manera puntual a los menores a sus respectivas escuelas para tener su derecho a la educación. Además, en el siguiente artículo se señalan las acciones que deberán tomar las instituciones educativas en caso de notar que los alumnos no asistan a las escuelas, por lo que dicha acción es pláticas de orientación y apoyo. Esto con el fin de velar por el interés superior del menor para tener acceso a la educación, así como no perjudicar o agravar la situación del menor con la intención de sancionar penalmente a los padres o quienes ejercen la tutela. Como quedó establecido, es de gran importancia la escolarización de sus niños y jóvenes como un medio esencial para su formación integral. Para alcanzarla, el Estado mexicano ha establecido derechos y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno, así como de los ciudadanos. Por un lado, exhorta a los padres a mandar a sus hijos o pupilos a las escuelas, y por otro se compromete a dotar a la sociedad de centros escolares, de modo que todos los niños y jóvenes tengan oportunidad de recibir y completar la escolarización obligatoria, sin distingos de origen étnico, lugar de residencia, condición social o cultural. Aunado a lo anterior, el artículo 308 del Código Civil Estatal señala que los alimentos comprenden la manutención en general, que incluye, entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud. Añade en lo que respecto de los menores de edad, los alimentos comprenderán además los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad y circunstancias personales, lo cual también deberá considerarse respecto de los mayores de edad, cuando el caso así lo amerite, así como los mecanismos para hacerlos valer bajo el principio de proporcionalidad. Asimismo, es de señalar que el principio de necesidad de la intervención penal debe tener el carácter de última ratio. Por ello, el derecho penal nos señala que se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar el penal. Es decir, bajo este principio, el Estado solo puede recurrir a él
cuando hayan fallado todos los demás controles. En virtud de las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, no al lugar la iniciativa presentada por el promovente en virtud de las consideraciones vertidas en el presente proyecto de dictamen. Segundo, comuníquese el presente acuerdo al promovente de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Cosme Leal. Está a su consideración, compañeros y compañeras, lo presentado anteriormente. Quien quiera hacer uso de la palabra, primero en contra, a favor. A favor tenemos al diputado Sergio Arellano, diputado Rubén González, diputado Adrián de la Garza. Nada más. Tiene uso de la palabra diputado Sergio Arellano, desde la tribuna. Y el diputado Marco Mendoza. Compañeras diputadas y compañeros diputados, subimos a esta tribuna para manifestar nuestro voto a favor del dictamen en el que se da por atendido la propuesta presentada en el expediente legislativo 8608 de la 73ª legislatura por las siguientes consideraciones. El presente dictamen se somete a la consideración de este Pleno a la propuesta del promovente de establecer diversas reformas al Código Penal para el Estado de Nuevo León. Asimismo, la ley de la Procuraduría de Defensa del Menor, con la intención de sancionar a los padres o tutores que incumplan con la de prestar educación a los menores sin causa justificada. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y quien ejerce la patria o tutela están obligados a hacer que los menores asistan puntualmente a las escuelas y a asistir a una educación. De la misma manera, el Estado está obligado de presentar los medios idóneos para la educación de calidad e integral. El Grupo Legislativo del Partido del Trabajo vota a favor del presente dictamen a toda vez que los asuntos y los temas de interés del promovente, en nuestra opinión, ya se encuentran plasmados en los artículos 93 bis de la Ley de Educación del Estado. Por estas consideraciones, nuestro Grupo Legislativo votará a favor del presente dictamen y exhortamos a todos los presentes a votar en el sentido del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Sergio Arellano. Tiene el uso de la palabra diputado Rubén González desde la tribuna. Gracias. Gracias, diputada presidenta. Honorable Asamblea, se encuentra a debate una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, así como a la Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, relacionados con sanciones a los padres de familia o tutores por incumplimiento de la obligación de proveer educación a los menores. La problemática que se aborda en la iniciativa es de interés social, cuando por distintas causas los menores no asisten a la escuela o interrumpen sus estudios. Resulta una llamada de alerta para la sociedad que no podemos ni debemos ignorar. El derecho a la educación se encuentra tutelado por el artículo 3.3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo numeral de la Constitución Política del Estado, así como en tratados internacionales y leyes generales y locales en la materia, por lo que debe hacerse efectivo sin cortapisas. A este respecto, el promovente menciona que de poco sirve que la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia proteja a los menores del maltrato o de violencia por parte de sus progenitores
o en su caso de los tutores, cuando no se castiga a quien incumple sus obligaciones de mandarlos a la escuela. Por ello, propone reformar la fracción octava del artículo 5 de la Ley de la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia para que dicha Procuraduría pueda citar a los padres de familia con el fin de que corrijan la omisión y de no hacerlo se turne este caso al Ministerio Público. En congruencia con dicha reforma, el promovente sugiere adicionar al Código Penal del Estado un capítulo tercero denominado Incumplimiento de la obligación de proveer educación a los menores, con los artículos 337 bis al 337 bis 2. En el título 16, Delitos de peligro, la idea es establecer los supuestos del delito, mismo que se sancionaría con 6 meses a 3 años de prisión. Sin embargo, el promovente pasó por alto que la Ley de Educación del Estado, en su artículo 93, que se refiere a las obligaciones de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela en la fracción primera, menciona expresamente hacer que sus hijas e hijos o pupilos menores de edad asistan puntualmente a la escuela para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Adicionalmente, el artículo 93 bis de dicha ley prevé que en caso de incumplimiento a la disposición anterior, la dirección de la escuela hará una evaluación de los motivos de inasistencia del menor, invitando a quienes ejerzan la patria potestad o tutela para que participen en las prácticas de orientación y apoyo. En estas condiciones ya existe legislación respecto a la iniciativa en estudio, por lo que esta debe de darse por atendida. Por lo antes expuesto, Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen. Gracias, diputada presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado Rubén González. Tiene el uso de la palabra diputado Marcos Mendoza, desde la tribuna. Honorable Asamblea, con el permiso de la directiva. La intención de la presente iniciativa es de sancionar a quienes tengan un menor bajo la patria potestad, tutela, guardia o custodia y se abstenga de enviarlo a recibir educación obligatoria, imponiendo pena de 6 meses a 3 años de prisión. Sin embargo, la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, en su artículo 93, señala que dentro de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela de los menores, es obligación que asista puntualmente a la escuela para cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Asimismo, el artículo 93 bis del mismo ordenamiento nos refiere a que en caso de incumplimiento, la dirección de la escuela del alumno hará una evaluación de las causas de la no asistencia para realizar pláticas de orientación y apoyo con aquellos que ejerzan la tutela menor. También se considera que dentro de los principios del derecho penal se ha de recurrir primero y siempre a otros controles menos gravosos existentes dentro del sistema estatal antes de utilizar este, ya que el ejercicio de la facultad sancionatoria debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado. Además, consideramos como contraproducente para el menor que sus padres lleguen a tener una pena privativa de la libertad en el supuesto de no llevarlos a la escuela por razones externas o cuestiones económicas. Por lo anterior, el Grupo Legislativo de Acción Nacional se manifiesta a favor del sentido del dictamen. Es cuanto. Gracias, diputado Marcos Mendoza. Tiene uso de la palabra diputado Adrián de la Garza, desde la tribuna. Compañeros, en lo que empieza a hablar el diputado Adrián de la Garza, quiero poner a su consideración extender la sesión, ya que faltan 12 minutos para la conclusión de la misma. Nos faltan todavía varios temas. Quien esté a favor de la ampliación de la sesión hasta que se agoten en forma económica, en contra, en abstención. Aprobado. Gracias, diputada secretaria. Tiene uso de la palabra diputado Adrián. Gracias, presidenta. Con su permiso, honorable Asamblea, se presentó a la Comisión de Justicia y Seguridad Pública la propuesta de reformar para modificar diversas normas jurídicas y establecer la obligación de los padres a proporcionar educación a sus hijos, así como sancionar a quienes no lo realicen.
misma que al ser realizada por los integrantes de la comisión se terminó de dictaminar que no hay lugar a acceder a la misma. Dicho lo anterior, es que esta bancada del PRI comparte, pues si bien es cierto, la educación es un derecho humano fundamental reconocido a través de los diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, también lo es que dicha obligación se encuentra prevista en la Ley de Educación del Estado, donde da lugar formas y señala las sanciones a establecer en caso de incumplimiento de dicha norma. Es por ello que les invitamos a votar a favor del sentido y contenido de la presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, diputado Adrián de la Garza. Abrimos el tablero de votación para llevar a cabo la misma de lo presentado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública. Compañeros que están en las salas anexas, por favor pasen a emitir su voto. Cerramos el tablero. Le pido a la diputada secretaria nos dé el cómputo final. El cómputo final es aprobado por unanimidad de los presentes con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. Le solicito que se lleve a cabo el acuerdo correspondiente y se giren los avisos. El siguiente orador u oradora. El siguiente orador en este mismo punto del orden del día es Marco González. Tiene el uso de la palabra diputado Marcos González. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado Marco. Los suscritos diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 143, fracción cuarta, 144 y 145 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos a la consideración los integrantes de este pleno lo siguiente. En diciembre de 2015, el Gobierno del Estado emitió una convocatoria pública dirigida a organismos y asociaciones civiles para que propusieran candidatos para la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, que quedó vacante con la salida de Minerva el 16 de diciembre de 2015. Debe señalarse que hasta la fecha la ley aún establece que el gobernador debe hacer la propuesta ante el Congreso y que el Poder Legislativo deberá hacer la designación con el voto de las 2/3 partes de sus diputados. Pero como es sabido, este Poder Legislativo no aprobó las dos propuestas que le fueron remitidas por el Ejecutivo, por lo cual procedió a realizar una designación directa de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 99 de nuestra Constitución. Por estas razones y a fin de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la Constitución Política del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto. Llámese a la ciudadana licenciada Sofía Velasco Becerra para que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 63, fracción 16, 99 y 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, acuda a rendir su protesta de ley ante esta legislatura. Estaremos pidiendo la presencia de Sofía el día de mañana para que ya podamos tomarle protesta y desearle a Sofía mucho éxito en esta nueva encomienda y que se maneje de una manera neutral y transparente. Muchas gracias. Gracias, diputado Marco González. Está a su consideración, compañeros, lo presentado anteriormente por el diputado Marco González. Quien quiera hacer uso de la palabra, primero en contra, a favor. El diputado Sergio Arellano. Marco, que se Primero, pues felicitar a las 7 bancadas
al PRI, al PAN, al Verde, al PANAL, a los independientes, porque llegaron a un acuerdo y obviamente este consenso da salida a un punto más, que es a la presidencia de Derechos Humanos. En ese sentido, nosotros apoyamos este punto de acuerdo que se está presentando para que mañana se tome la protesta de ley y en ese sentido pasemos a otra etapa, a atender otros asuntos que son de importancia e interés para el Estado de Nuevo León. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Sergio Arellano. ¿Algún otro compañero que quiera hacer uso de la palabra? ¿En contra? ¿A favor? Ya no tenemos presidenta. Les pregunto, compañeros, en forma económica, si están de acuerdo en que se someta a votación el punto de acuerdo presentado por el diputado Marco González. En forma económica, ¿a favor? ¿En contra? ¿En abstención? Aprobado. Abrimos el tablero de votación para llevar a cabo la misma. Cerramos el tablero de votación y le pido a la diputada secretaria nos dé, por favor, el resultado final. Aprobado por unanimidad de los presentes con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. Queda aprobado el citar el día de mañana a la toma de protesta de ley a la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, la licenciada Sofía Velasco Becerra. Asimismo, le solicito a Oficialía Mayor hacer la invitación correspondiente. Siguiente orador o oradora, diputada secretaria. La diputada Ludivina Rodríguez. Tiene uso de la palabra diputada Ludivina Rodríguez desde la tribuna. Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Honorable Asamblea. Diputado Daniel Carrillo Martínez, presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, presente. Los suscritos ciudadanos, diputados, integrantes de las comisiones de salud y atención a grupos vulnerables y la de equidad y género de la 74ª legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 102, 103, 104 y 123 del Reglamento del Interior del Congreso, acudimos ante esta soberanía para promover punto de acuerdo, lo anterior bajo la siguiente exposición de motivos.
Quienes suscribimos el presente documento, nos fue turnado el pasado 7 de marzo del 2015 el expediente 9.959, diagonal 74ª de la legislatura actual, el cual contiene iniciativa de reforma por adición de 2 fracciones al artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nuevo León, a fin de incluir las figuras de violencia obstétrica y violencia política. Por lo que una vez que se ha tenido a la vista el contenido de dicha iniciativa, es que consideramos necesario conocer la opinión de profesionales en materia de salud, específicamente en las áreas de obstetricia y pediatría, toda vez que la presente reforma se encuentra encaminada al ejercicio de las mencionadas profesiones. En razón de lo anterior, y toda vez que existe un acuerdo aprobado por este Pleno, para que previamente a la realización de una mesa de trabajo se deba de dar a conocer a esta soberanía, es quienes integramos las Comisiones Unidas de Salud y Atención a Grupos Vulnerables de Equidad y Género, proponemos la aprobación de una mesa de trabajo para que especialistas y público en general conozcan la iniciativa de reforma por adición de 2 fracciones al artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Nuevo León. En razón de lo antes expuesto, es por lo que solicitamos se vote en este momento el siguiente proyecto de acuerdo único. La 74ª legislatura del H Congreso del Estado de Nuevo León aprueba llevar a cabo una mesa de trabajo el próximo martes 19 de abril a las 16 horas en el piso 10, con profesionales de la salud en materia obstétrica, pediátrica y público en general. Monterrey, Nuevo León, a 12 de abril de 2016. Firmamos los que pertenecemos a la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables, así como a la Comisión de Equidad y Género. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Ludivina Rodríguez. Compañeros, está a su consideración la propuesta de la mesa de trabajo de la diputada Ludivina Rodríguez. Quien quiera hacer uso de la palabra, primero en contra. ¿A favor? A favor, el diputado Sergio Arellano. Tiene uso de la palabra desde su lugar, diputado Sergio Arellano. Con su permiso, señora presidenta, pues nada más a atender a esta mesa conjunta de equidad y género y salud para tener una convocatoria de reunión de trabajo para que expertos den opiniones acerca de este punto que debe de estar en dos vertientes, uno en el aspecto de violencia y otro aspecto de derechos humanos y también por el lado de salud. En ese sentido, por eso estamos presentando este punto de acuerdo. Si nosotros apoyamos en ese sentido del acuerdo. Gracias, diputado Sergio Arellano. Compañero, en forma económica les pregunto si están de acuerdo en someter a votación la mesa de trabajo. ¿Quién está a favor? ¿En contra? Y en abstención. Abrimos el tablero de votación. Compañeros que estén en las salas anexas. Cerramos el panel de votaciones, por favor. Aprobado por unanimidad de los presentes con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Bien, aprobado. Entonces, le solicito el acuerdo correspondiente, gira el aviso, y el día martes 19 de abril, en el 10º piso, a las 4 de la tarde, Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad. Seguimos con el siguiente orador, por favor, diputada.
La siguiente oradora es la diputada Gloria Treviño. Adelante, diputada Gloria, tiene uso de la palabra. Compañeros diputados y diputadas, como ustedes recuerdan, el pasado 11 de marzo llevamos a cabo la primer mesa de trabajo para el análisis de la iniciativa que crea la ley para la atención y protección para las personas con la condición del espectro autista del Estado de Nuevo León. Dado a que hemos tenido por parte de padres de familia, diferentes asociaciones, mucho más información y que están interesados en el tema, es por lo que ahora la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables estamos solicitando que se haga otra mesa de trabajo, la cual sería el próximo 22 de abril a las 11 de la mañana en la sala Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. Este acuerdo, presidente, está firmado por todos los que integramos la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables. Le pido, por favor, que se ponga a votación. Gracias. Compañeros, ¿alguien que quiera hablar acerca de este tema? Bien, vamos a llevar a cabo la votación en este momento. Para su consideración, compañeros, los que estén a favor de votar en este momento, en contra y en abstención. Aprobado, presidente. Abrimos el panel de votaciones, por favor. Cerramos el panel de votación, por favor. A favor, por unanimidad de los presentes, con 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, se aprueba la Junta de Trabajo, que será el viernes 22 de abril a las 11 de la mañana en el Polivalente. Bien, pasamos. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es los asuntos en lo general. Los compañeros que vayan a hacer uso de la palabra, a favor de manifestarlo. Ahorita la diputada secretaria les va a dar el turno correspondiente. Adelante. Tenemos de la siguiente manera en este punto del orden del día los turnos: Eugenio Montiel Amoroso, Arturo Salinas y Marco Antonio González. Me está informando que está declinando Arturo Salinas, diputado Arturo Salinas. Adelante, diputado Montiel, tiene el uso de la palabra. Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, miembros de la mesa directiva. Subo a esta tribuna el día de hoy para nuevamente traer aquí un tema por demás penoso, si me lo permiten decirlo así, porque pues se van encontrando más y más situaciones. Hoy amanecimos con la noticia de que el licenciado Ernesto Canales, además de ser el subprocurador anticorrupción de Nuevo León, funge como cónsul honorario de Tailandia en Monterrey. Y aquí les voy a presentar un extracto de la nota, si me permite, ciudadano presidente, para que nos auxilien los medios electrónicos. Abrimos los medios audiovisuales para apoyo del diputado Montiel. Adelante.
La Subprocuraduría Anticorrupción de Nuevo León no es la única dependencia que Ernesto Canales Santos encabeza. Es también cónsul honorario de Tailandia en Monterrey. En la página oficial de la Embajada Real de Tailandia en México, en el apartado de cónsules aparecen las líneas de contacto y horarios de labores de Canales Santos. Los cónsules tienen la tarea de asistir a los ciudadanos del país de origen, como en la tramitación de los documentos que necesite, orientarlo para su defensa legal en caso de necesitarlo, legalización de documentos oficiales, poderes, de vida, certificados acreditativos de nacionalidad, entre otras cosas. Según la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en el capítulo 4 de incompatibilidad, impedimentos y excusas, el artículo 36 establece que los servidores públicos no podrán desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en dependencias o entidades públicas federales del Distrito Federal, estatales o municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los ejercidos en las instituciones educativas o en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia, y aquellos que autorice la institución, siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma. En el segundo apartado se establece que tampoco se podrá ejercer la abogacía. Como cónsul, una de sus funciones es defender legalmente, en este caso, a los tailandeses. De esta manera, Canales Santos se encuentra impedido para realizar ambos cargos, según lo que establece la ley. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Gracias, presidente. Yo aquí ratifico que este nombramiento no tendría nada de malo, incluso hasta podríamos pensar que es una distinción, porque bueno, pues se elige personas con una honorabilidad. Si no fuera el licenciado Canales subprocurador, y me explico por qué. La Ley Orgánica de la Administración, de la Ley de Procuraduría General de Justicia establece, artículo 36, los servidores públicos de la Procuraduría no podrán, punto 1, desempeñar otro empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en dependencias o entidades públicas federales del Distrito Federal, estatales o municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo los ejercidos en las instituciones educativas o asociaciones específicas, literarias o de beneficencia, y aquellos que autorice la institución siempre y cuando no sean incompatibles con sus funciones en la misma. De entrada, para un servidor, con este párrafo ya hay un impedimento, porque por ahí escuché, pero es que no es remunerado. Aquí no se habla ni siquiera de ese aspecto de remuneración. Se habla de un cargo o comisión o servicio. Segundo punto, ejercer la abogacía por sí, los impedimentos que pone la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina o concubinario, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado. Creemos que los cónsules honorarios y generales adoptan una especie de apoyo legal para los connacionales en los estados donde representan. Por lo tanto, yo aquí preguntaría, ¿qué pasaría si un tailandés, y por más hipotético que pueda suceder, qué pasaría si Nuevo León tiene un problema legal y tendría que presentarse ante la Procuraduría General de Justicia? ¿Del lado de quién estaría el licenciado Canales? Entonces, para mí ya de ahí entrada hay otro conflicto de intereses. Tercer punto, que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia establece, en la artículo 36, fracción tercera, no podrán ejercer las funciones de tutor, curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario o se trate de sus ascendientes, descendientes, hermanos, adoptante o adoptado. Y aquí me voy a remitir, compañeros, a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, documento establecido el 24 de abril de 1963, donde se establece precisamente las funciones de los cónsules y los cónsules honorarios. Y entre ellas se establece precisamente que un cónsul honorario puede agarrar el papel de tutor cuando por causa fortuita tenga que desempeñarlo para un connacional radicado en donde él ejerce su función consular.
Para nosotros y para un servidor en lo particular me es muy penoso este caso, dado que, pues lo hemos dicho, el licenciado Canales a mí me parece que cumple con un perfil legal suficiente, sin embargo está cuestionada su ética pública por un asunto privado y hoy nuevamente se vuelve a cuestionar un conflicto de intereses que ya expliqué. Para no entrar en dimes y diretes, porque estoy seguro que el licenciado Canales va a negar todo lo anterior, mañana un servidor y quien guste acompañarme, y así lo hago extensivo, me presentaré ante la oficina del Procurador General de Justicia, jefe inmediato, superior jerárquico del licenciado Canales, para que él como abogado de nuestro estado, el primer abogado de nuestro estado, pues él determine si es o no conflicto de intereses y lo vamos a poner por escrito para de una vez conocer cuál es la posición del licenciado Roberto Flores Treviño. Estos temas de presuntas irregularidades, compañeros, vuelven a poner en entredicho los nombramientos nuevamente del señor gobernador. Y aquí vuelve a surgir la duda, ¿habrá sabido Jaime Rodríguez Calderón de este nombramiento del señor cónsul? ¿Habrá sabido Fernando Elizondo? No lo sabemos, nosotros lo desconocíamos. Y ya puse el ejemplo del por qué creo que sí se le debe de poner atención en un caso hipotético de un tailandés visitando o estando en Nuevo León. Yo por último solo quiero dejar claro, no tenemos ningún interés en este asunto que presentamos, solo que se aclare si hay o no el conflicto a lo que nos aludimos y de confirmarse se regularice esta situación y no nos vamos a conformar con la sola renuncia del licenciado Canales al cónsul, al consulado, sino también a que se sancione, si así fuese, la irregularidad que esto pueda acarrear. Es cuanto, ciudadano presidente. Posicionamiento. Compañeros, está a su consideración quien quiera hablar en contra de este posicionamiento del diputado Montiel. ¿A favor? No tenemos, presidente. Bien, pasamos al siguiente orador, por favor, diputada. El diputado Marco Antonio González. Adelante, diputado Marco, tiene el uso de la palabra. Es de Santiago, Cosmo, no te preocupes. Santiago. Con su permiso, diputado presidente, los suscritos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los diversos 102, 103, 104 y 123 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar punto de acuerdo en base a lo siguiente. Si me pueden, por favor, antes de continuar los medios audiovisuales. Claro, abrimos los medios audiovisuales para apoyo del diputado Marco, por favor. Listo. A la presa La Boca le están agandallando terreno. Zonas en donde antes solo había agua ahora lucen con enormes rellenos de tierra y escombro. Se trata de invasiones de particulares que buscan extender sus propiedades a la zona federal. Al menos 2 megarrellenos se realizan actualmente en el embalse, uno de ellos en un área cercana a la pensión de botes Boca Marina del lado de la carretera nacional. Aquí se vació material en un área de aproximadamente 300 metros cuadrados, que de acuerdo con vecinos era cubierta antes por el agua de la presa. Esta invasión tiene meses gestándose de acuerdo con denuncias de visitantes y propietarios aledaños a la presa. De ese mismo lado del embalse, pero junto a la carretera que conduce a la Cortina, este otro mega relleno se presenta en el área conocida como La Playita. El espacio recreativo se expande a costa del embalse, aprovechando las constantes caídas en su nivel por las extracciones que se le hacen. Nos hemos dado cuenta que algunas personas, de una forma por demás abusiva y totalmente ilícita, han estado rellenando lo que es el vaso de la presa de La Boca
con camiones de escombro con el fin de ganarle terreno. Ya en septiembre de 2009, el norte evidenció las invasiones con rellenos en el embalse que ahora han vuelto. Una denuncia ciudadana por estos rellenos ya fue interpuesta ante la Profepa y también se prepara una ante la Comisión Nacional del Agua. Falta ahora que la autoridad actúe y libere la presa de estas invasiones. Muchas gracias. Yo represento el Distrito 23, con cabecera en Cadereyta y municipio de Santiago, y donde vemos que este problema ha sido un problema de todos los años. Es un problema que siempre sale a relucir cuando hay que no es época de lluvia y que se bajan los niveles de la presa, y vemos donde hay particulares comienzan a tomar ventaja sobre la oportunidad de extender sus propios terrenos individuales. Aquí lo que estamos pidiendo, que ya no se queden estas denuncias en puras denuncias. No puede ser que año tras año se esté saliendo en los medios de comunicación, se esté haciendo esto público y nadie actúe. Primera pregunta que yo diría es, ¿de quiénes son esos terrenos? ¿Por qué nunca se hace nada? ¿Por qué se denuncia y se queda impune esta violación que se está haciendo prácticamente a una de las joyas más bellas que tiene el Estado de Nuevo León, que es la presa de la Boca, y donde no vemos nunca ninguna reacción de la autoridad federal, que es a la que le compete, y la autoridad estatal prácticamente siempre se hace también sordo o ciego ante este tema? Le pediremos de manera muy respetuosa a Óscar Gutiérrez Santana, delegado de la Conagua, que por favor ahora sí ponga atención en lo que está sucediendo, y a las autoridades de la Profepa que nos traigan un informe. Voy a pedir que se haga un informe, que nos lo presenten aquí, la Conagua y la Profepa, y a los diputados que estén interesados en ver en cómo se puede resolver esto. Finalmente, Santiago es de los municipios más bonitos de Nuevo León, es un pueblo mágico, y donde prácticamente estamos abusando de la presa, estamos destruyéndola, porque el estar haciendo estos tipos de acciones prácticamente año tras año estamos achicando el vaso de la presa, donde prácticamente los niveles también se están bajando y no estamos tomando conciencia de la pérdida que podemos tener para las futuras generaciones si no hacemos algo para la presa de la Boca. Ojalá que Óscar Gutiérrez Santana y el delegado de la Profepa en una semana lo estaremos pidiendo, yo en la manera individual y como coordinador de la bancada del PRI, que venga aquí al Congreso y nos explique qué está sucediendo y de quién finalmente son esos terrenos que prácticamente siempre queda en la impunidad y nunca se hace nada. Por esta manera les pido de urgente resolución que se vote este punto de acuerdo para que podamos invitar al ingeniero Óscar Gutiérrez y al delegado de la Profepa que esté con nosotros la semana que entra. Muchas gracias. El diputado. Sí, vamos a darle paso a sus posturas, primeramente en contra. ¿A favor? A favor, el diputado Cosme Leal y el diputado Adelante, Samuel diputado García. Cosme, y ahorita vamos con el diputado Samuel. Adelante. ¿Fue posicionamiento o punto de acuerdo? Adelante, diputado Cosme. La palabra, la tribuna, todos de usted. El diputado Sergio Arellano se une al debate. Con su venia, señor presidente. Como coordinador del Partido Verde Ecologista de México y como también diputado del mismo distrito que nuestro compañero Marco Antonio González, me sumo totalmente a favor de la propuesta, que comparezcan tanto el de la Profepa como el de Conagua cuanto antes y que expliquen por qué se están llevando a cabo estos rellenos sin autorización, y me gustaría estar presente en dicha comparecencia. Felicidades, Marco, por el punto de acuerdo y totalmente a favor. Gracias, diputado Cosme. Adelante, diputado
Sergio, y ahorita vamos. Un momento, diputado Sergio. Estaba primero el diputado Samuel. Adelante desde su lugar. Pues para manifestarnos a favor, yo quisiera abundar en la nota. Hay videos de ciudadanos que nos muestran que no son 300 metros. Si hacemos una operación aritmética de lo profundo y la longitud, hay quien habla que son muchos metros, inclusive quienes manifiestan que podían ser hectáreas. Entonces vale la pena la urgencia del tema y pues si nos invitan a la comparecencia, con gusto vamos. Gracias, diputado Samuel. Adelante, diputado Sergio, tiene usted la palabra. Yo quisiera proponer un punto, si el compañero Marcos González está de acuerdo, que a Conagua haga un estudio de deslinde con GPS, porque se usa referenciado para que delimite las propiedades y también lo que es el vaso de la presa. En ese sentido, el GPS pues necesita cambiar el planeta para cambiar los terrenos. En ese sentido, yo propongo ese punto para que se haga ese estudio de deslinde. Gracias, diputado Sergio. Tenemos un posicionamiento adicional. Compañeros, para abrir este comentario adicional, les pido su apoyo, los que estén a favor, los que estén en contra y en abstención. Aprobado, presidente. Adelante, diputado Felipe, tiene el uso de la palabra desde su lugar. Con tu permiso, presidente. Solo para felicitar a nuestro compañero Marco por ese punto de acuerdo, porque es recurrente, es un problema que tenemos muchos años de estarlo viendo. Coincido con lo que se maneja el compañero Sergio Arellano, de que habría que ver, que ellos nos digan cuánto se han ido comiendo de las playas que rodean la presa, porque son lugares que algunos que ya tenemos años de visitarlas, cada día se ve más reducido el vaso de la presa. Entonces, yo creo que habría que hacer un estudio, irnos a 20 años atrás, cómo estaba la presa anteriormente y cómo está ahorita, porque sí vale la pena, se ha convertido, ya no es tanto para el abasto de agua, sino como un lugar de esparcimiento para nuestra gente. Entonces, me gustaría que se revisara, igual como dice Sergio, se haga el estudio, que nos digan qué está pasando ahí. Y nuevamente felicitar al compañero Marco por su punto. Gracias. Gracias, diputado Felipe. Compañero, está a su consideración llevar a cabo la votación en este momento. El punto de acuerdo, los que estén a favor de manifestarlo. Los que estén en contra. Y en abstención. Aprobado. Abrimos el panel de votaciones, compañeros. Marco. Cerramos el panel de votaciones, por favor. Queda aprobado por unanimidad de los presentes con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Bien, se aprueba. Le solicito el acuerdo. Gira el aviso. El diputado Marco desea hacer uso de la palabra. Adelante, diputado Marco, tiene uso de la palabra. Presidente, nomás para aclarar la invitación, se le haría a los dos delegados a la Comisión de Desarrollo Sustentable que preside el diputado Óscar Flores, para que de una manera respetuosa, no es una comparecencia, es una invitación a que nos vengan a explicar qué está sucediendo, y ahí le pediría a Óscar Flores que nos haga la invitación a todos los que estamos interesados para poder estar presente. Hacemos llegar este punto de acuerdo al presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable, por supuesto. Bien, pasamos al siguiente orador, diputada secretaria, por favor. Ya no tenemos más oradores en este punto del orden del día. Está bien contento. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura del proyecto de orden del día al que nos vamos a sujetar el día de mañana. Le voy a pedir apoyo a la diputada secretaria.
Lista de asistencia, apertura de la sesión, lectura del orden del día de la sesión, asuntos en cartera, toma de protesta de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, licenciada Sofía Velasco Becerra, iniciativas de ley o decreto presentados por diputados y diputadas, informe de comisiones, uso de la palabra de los ciudadanos diputados y diputadas para tratar asuntos en lo general, lectura del proyecto del orden del día para la próxima sesión y la clausura de la sesión. Bien, está a su consideración. ¿Alguien que quiera hacerle modificaciones o corrección? No tenemos, presidente. De forma económica, los que estén a favor del proyecto del orden del día, en contra y en abstención. Aprobado. Bien, compañeros, siendo las 14 horas con 59 minutos, se clausura la sesión del día de hoy. Nos vemos mañana a las 11.